Gente Ciudad nos ponemos un poco serios porque también hablamos de cifras que nos asustan y en este caso tiene que ver con las infancias. Le doy la bienvenida a Ivana Galeano. Bienvenida, Ivana, ¿cómo estás? Gracias, Coti. Formas parte de Infancias Libres de Violencia. Por eso dije, vamos a hablar de infancias y de cifras que llaman la atención porque tienen que ver también con el abuso infantil. Así es. Infancias Libres de Violencia es un espacio que nuclea a sobrevivientes y mamás protectoras de abuso sexual hacia las infancias. Y es un espacio que está dentro de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba. Ivana, sos además una sobreviviente de abuso y también una madre protectora. ¿Qué significa el rol de madre protectora hoy? Ser madre protectora ante todo, y esto lo aprendí de una de las referentes más importantes de Córdoba, que es Florencia Bianco, es creerle a tus hijos cuando hablan de abuso sexual en las infancias y además tomar medidas de protección. A veces esas medidas de protección son legales y otras veces no. Hay un montón de medidas de protección que son necesarias, por supuesto psicológicas y de acompañamiento. Hoy estamos utilizando justamente el símbolo, ¿no? El pañuelo rojo, donde dice yo sí te creo, y justamente hablamos de de creerle a las infancias. Pero mencionaba que hay números y cifras que preocupan y justamente estamos hablando de la cantidad de denuncias y la cantidad de denuncias que llegan a la justicia. ¿Cuáles son esas cifras de hoy puntualmente? Sí, números, en términos de números, UNICEF hace varios años, en el 2016, determinó que se estima que 1 de cada 5 niñas es abusada en su infancia y 1 de cada 12 niños. Si bien a nosotros desde Infancias Libres de Violencia, donde hay infancias trans, nos parece que es bastante heteronormada el número, digamos, porque hay infancias trans que viven abusos sexuales correctivos. Es importante que dimensionemos que estamos hablando de algo realmente muy extendido socialmente, ¿no? Sí, que por más que hablemos de diferencia de que en números a nenas y nenes, o sea, mujeres y varones, sin embargo, el número es abrumador. Y ¿no? Mucho más abrumador es cuando Carlos Rosansky, que es un juez, uno de los creadores que implementa la Cámara Gesell en Argentina, ex juez, en su libro Abuso Sexual hacia las Infancias, habla de números mucho más graves que son de 100 abusos. Se estima que de 100 abusos sexuales en la infancia solo 1 denuncia, y de 100 que denuncian solo 1 obtiene condena. Entonces estamos diciendo que de 1000 abusos sexuales en la infancia solamente 1 alcanza justicia, y esto es fundamental repetirlo, y lo repetimos porque esta es la base por la cual nosotras nos nucleamos como mamá protectoras, porque realmente la justicia sigue teniendo un sesgo profundamente adultocéntrico, donde considera a las niñas objetos. La justicia sigue teniendo un sesgo patriarcal, donde las madres terminan siendo perseguidas y periciadas, porque en esta justicia patriarcal, en su enorme mayoría, son las madres quienes le creen a sus hijos. Por eso el yo sí te creo es tan fundamental para nosotros, porque más allá de que la justicia pruebe o no, un crimen muy difícil de probar, porque es un crimen que sucede dentro de 4 paredes, con un adulto que tiene muchas estrategias perversas de disuasión hacia el niño. Entonces, estamos diciendo que aunque la justicia no lo pruebe, yo sí te creo. Siempre creo en tu palabra, y esto para las víctimas, para los sobrevivientes y para las mamás protectoras es fundamental. Ivana, que también estamos pensando en quiénes son las personas que ejercen esta violencia sobre los niños, y que por ahí también la cifra en cuanto a lo que sucede en el núcleo familiar es grande. ¿Cuántas personas o cuál es la cifra que identifica lo que sucede dentro de la familia o con personas exteriores a la familia? Se estima que de los abusos sexuales en la infancia entre el 70 y el 80% suceden en ámbitos intrafamiliares. En su enorme mayoría es el progenitor varón. También pueden ser tíos o familiares, pero estamos hablando de casi un 80% intrafamiliar. Es mucho más difícil el acceder a la justicia, y la justicia resuelve diferente si es intrafamiliar o si es extrafamiliar. En los dos casos, para las madres protectoras, digo, en Córdoba hay casos de instituciones educativas emblemáticas que recibieron 16 denuncias, y las 16 denuncias están impunes, de niñas que no se conocían entre sí, y el encubrimiento fue institucional, fue por parte de los medios. Digo, podemos hablar de casos no intrafamiliares que tampoco reciben justicia, pero intrafamiliarmente el drama es mucho más grande, sobre todo cuando el abusador o el denunciado de abuso del progenitor,
digo abusador porque realmente tenemos tan instaurado el yo sí te creo que puertas adentro, después nos tenemos que cuidar un poco, pero puertas adentro nosotras, una vez que un niño señala, lo consideramos a un abusador. Cuando es el progenitor, la justicia empieza a funcionar de una manera ejerciendo lisa y llanamente tortura sobre las infancias. ¿Y por qué lo digo así? Porque por un lado está el proceso de familia que intenta regular la revinculación del niño con el derecho del pater familia de verlo, y por otro lado el proceso penal. El proceso penal, e insisto, la justicia en la Argentina no está haciéndose cargo. Yo no soy abogada, pero tengo mucho sentido común y digo, no está haciéndose cargo, que no puede abordar esta problemática. Estoy hablando de que de 1000 casos solo uno logra justicia. Es aberrante. Definitivamente no lo está pudiendo. No, y los tribunales de familia empiezan a insistirle a las madres, y esto digo, yo soy militante de Aquelarre Feminismo Popular, una organización en la que hacemos acompañamientos de ASI a lo largo del país. Y esto que yo cuento lo vemos sistemáticamente en todos los casos de la Argentina. Ese es un dato fundamental. Ivana, nos encantaría poder seguir conversando de esto, pero sí queremos que sea visible, sí queremos que forme parte de la agenda, y nosotros obviamente sí les creemos. Así que muchísimas gracias por sentarse aquí en Ciudad U. ¿Puedo convocar a la marcha de este viernes? Por favor, sí. Que esto es muy importante para sobrevivientes y mamás protectoras, porque realmente son nuestras compañeras quienes nos apañan y nos salvan. El viernes a las 6 de la tarde marchamos en Córdoba, el 18. A las 18 horas salimos desde Tucumán 360, que es Tribunal de Familia. Si sos sobreviviente o mamá protectora, acércate, que nosotras vamos a creer en tu palabra. Muchísimas gracias, Ivana.